En 1992, un reportero del Washington Post reveló un búnker de 112.000 pies cuadrados oculto bajo un complejo turístico de lujo en Virginia Occidental durante más de 3 décadas. Durante 30 años, senadores y congresistas habían veraneado justo encima de un búnker construido para protegerlos de la aniquilación nuclear. La entrada era una puerta blindada de 25 toneladas, disfrazada detrás de una pared diseñada para parecer un almacén corriente. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos construiría toda una ciudad subterránea y la escondería dentro de un hotel? Y si esta tardó 30 años en descubrirse, ¿cuántas otras siguen ocultas hoy? Esto no es una teoría de la conspiración, es un programa de la guerra documentado, un programa de guerra que remodeló el terreno bajo el suelo estadounidense. Al final de esta película, entenderás exactamente qué construyó el gobierno y por qué algunas preguntas sobre ello siguen sin respuesta. La historia comienza no con hormigón y acero, sino con miedo. A principios de los años 50, la Unión Soviética probó su primera bomba de hidrógeno, y Washington comprendió que un solo ataque podría acabar con el propio gobierno. La administración del presidente Eisenhower planteó en secreto una pregunta escalofriante: si la capital desapareciera en un instante, ¿quién seguiría con vida para dirigir el país? La respuesta se convirtió en un programa clasificado con un nombre modesto: Continuidad del Gobierno. Ingenieros, arquitectos y planificadores militares juraron guardar secreto y recibieron una tarea casi imposible: construir ciudades que pudieran funcionar después de que el mundo sobre ellas dejara de existir. Uno de los primeros emplazamientos elegidos fue una montaña de granito que se alzaba a caballo entre la frontera de Pensilvania y Maryland. Los trabajadores volaron túneles profundamente en roca sólida, creando lo que llegaría a conocerse como el complejo de la montaña Raven Rock. Los residentes locales vieron camiones y equipos de construcción durante años, pero nunca se les dijo qué se estaba construyendo dentro de la montaña. Algunos pensaron que era una mina, otros un depósito militar, pero la verdad era mucho más extraña. Apodado el Pentágono Subterráneo, Raven Rock fue diseñado para mantener en funcionamiento el mando militar del país durante una guerra nuclear. No muy lejos, en las Blue Ridge Mountains de Virginia, una segunda instalación surgió de una cresta excavada llamada Mount Weather. Mount Weather albergaba oficinas subterráneas, dormitorios y suficientes suministros para sostener las operaciones gubernamentales durante meses sin salir nunca a la superficie. Los funcionarios se referían a él solo en susurros, e incluso ahora sus funciones diarias exactas siguen clasificadas. Luego, en las montañas Allegheny de Virginia Occidental, los planificadores se acercaron a los propietarios de un elegante complejo vacacional llamado Greenbrier. Les ofrecieron un trato discreto: déjenos construir debajo de su hotel y nadie fuera de esta sala lo sabrá jamás. Las cuadrillas de construcción se hacían pasar por contratistas corrientes y les decían a los huéspedes curiosos que simplemente estaban añadiendo una nueva ala al hotel. Bajo ese ala, los trabajadores excavaron 2 plantas completas, a 720 pies de profundidad, reforzadas con hormigón construido para resistir una explosión. El búnker terminado se extendía por más de 112,000 pies cuadrados, más grande que 2 campos de fútbol colocados uno tras otro. En su interior había 18 dormitorios, una cafetería de 400 asientos, un hospital, una farmacia e incluso una celda de retención. Había un estudio de televisión construido para difundir la ilusión de que Congress seguía reuniéndose en Washington, aunque no fuera así. Para que este plan funcionara, una verdad tenía que sobrevivir junto con los funcionarios: el público estadounidense nunca podía saber que existía. Los periodistas que trabajaban cerca del resort notaron detalles extraños durante años: puertas vigiladas, camiones sin identificar, y un ala a la que ningún huésped podía entrar. Los rumores se extendieron en silencio entre los vecinos, pero nadie tenía pruebas, y las negaciones del gobierno cerraban cada puerta que los reporteros intentaban abrir.
Entonces, en 1992, un reportero del Washington Post obtuvo documentos internos que confirmaban lo que décadas de rumores solo habían supuesto. La historia saltó a nivel nacional y, en cuestión de semanas, el gobierno reconoció públicamente el búnker de Greenbrier y lo desmanteló de forma permanente. Para las personas que habían custodiado su entrada secreta durante 30 años, la revelación se sintió menos como un escándalo y más como un duelo. Un antiguo empleado describió más tarde cómo veía el secreto mejor guardado de su vida convertirse en una atracción turística casi de la noche a la mañana. Pero si el búnker de Greenbrier existió en completo secreto durante 3 décadas, surge una pregunta más difícil. ¿Cuántas instalaciones similares nunca fueron descubiertas por un reportero y siguen sin revelarse hoy? Los informes gubernamentales de la década de 1950 mencionaban una serie de instalaciones de reubicación, sin nombrarlas todas nunca. Algunos documentos presupuestarios desclasificados mencionan financiación para instalaciones cuyas ubicaciones fueron censuradas, incluso décadas después. Esto no prueba que ciudades ocultas sigan sin descubrir, pero sí confirma que el gobierno nunca afirmó revelarlo todo. En Colorado, se construyó una clase distinta de fortaleza subterránea, y esta nunca estuvo pensada para ser secreta en absoluto. Cheyenne Mountain, cuartel general de NORAD, fue excavada directamente en granito, con sus puertas blindadas visibles para cualquiera que pasara en coche. A diferencia de Raven Rock o el Greenbrier, su propósito era anunciado públicamente: vigilar los cielos ante un soviético ataque nuclear. En el interior, los ingenieros construyeron toda una instalación autosuficiente montada sobre enormes muelles de acero, diseñada para absorber el impacto de un golpe nuclear directo. Los muelles permitían que el complejo se balanceara en lugar de estallar, un detalle tan inusual que los primeros visitantes supusieron que era ficción. Durante décadas, Cheyenne Mountain rastreó cada avión y misil que cruzaba el espacio aéreo norteamericano desde bajo 540 metros de roca sólida. Mientras tanto, a las afueras de Dallas, una instalación mucho más pequeña contaba una historia muy distinta sobre el secretismo estadounidense. En Denton, Texas, el gobierno construyó un búnker de 4.600 metros cuadrados a 18 metros bajo tierra para trabajadores regionales de defensa civil. A diferencia de Greenbrier, esta instalación apareció en los periódicos locales incluso mientras se estaba construyendo. Y aún así, los lugareños siguen apareciendo de vez en cuando, convencidos de que esconde misiles, prisioneros o al propio presidente. El personal de allí lleva décadas explicando, pacientemente, que la realidad es mucho menos dramática que los rumores que crecieron a su alrededor. Este contraste revela algo importante: no todas las instalaciones subterráneas eran un secreto, pero el secretismo y el rumor a menudo crecía en el mismo terreno. Entonces, ¿cuántas instalaciones subterráneas existen realmente en Estados Unidos hoy en día? Los investigadores que estudian los programas de continuidad del gobierno estiman que se construyeron docenas de instalaciones, aunque una lista pública completa nunca se ha publicado. Algunos están confirmados y hoy se visitan como lugares históricos, despojados de su propósito original. Otros siguen activos, clasificados y protegidos legalmente de su divulgación bajo la Ley de Seguridad Nacional. Aquí es donde el hecho establecido termina, y donde la especulación empieza a apoderarse de la imaginación pública. Las comunidades en línea han afirmado durante años que una enorme red de túneles conectados une estos búnkeres bajo estados enteros. No existe evidencia histórica verificada que respalde un sistema nacional de túneles conectados entre instalaciones. Los ingenieros militares que estudian la construcción subterránea señalan que conectar búnkeres a lo largo de cientos de millas requeriría infraestructuras públicas imposibles de ocultar por completo. Una teoría sugiere que pueden existir túneles regionales aislados cerca de instalaciones individuales, usados para servicios o rutas secundarias de escape. Pero los túneles de servicios aislados son una afirmación muy distinta de una nación subterránea interconectada, y confundir ambas cosas difunde desinformación.
La historia auténtica y documentada ya es bastante extraña sin exagerarla. El gobierno sí construyó ciudades bajo montañas estadounidenses, complejos turísticos y campos tranquilos, sin consentimiento público ni conocimiento. Sí engañó a sus propios ciudadanos, incluidos los reporteros locales y a los huéspedes del hotel, con el propósito declarado de protegerlos. Y sí funcionó, durante décadas, manteniendo enormes proyectos de ingeniería completamente invisibles para la gente financiándolos mediante impuestos. El búnker de Greenbrier es ahora una visita pública, con sus puertas blindadas abiertas a cualquier visitante dispuesto a pagar una entrada. Raven Rock y Mount Weather siguen operativos, y las fotografías de sus interiores son lo bastante raras como para seguir pareciendo prohibidas. Ninguna agencia gubernamental ha publicado nunca un mapa completo y verificado de cada instalación de continuidad de gobierno construida desde los años 50. Esa ausencia no es prueba de un vasto imperio oculto bajo el país, pero tampoco es nada. En algún punto entre los túneles confirmados de Raven Rock y los mitos de megaciudades conectadas se encuentra una incómoda verdad. El gobierno de Estados Unidos construyó suficiente infraestructura secreta como para que ni siquiera los historiadores puedan decir aún con certeza dónde termina todo eso. Quizá ese sea el verdadero legado de la Guerra Fría, no los búnkeres en sí, sino la confianza que costó construirlos en silencio. Puede que nunca sepamos exactamente cuánto sigue oculto bajo nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué explicación te parece más convincente, y si quieres más historia oculta descubierta así, suscríbete a Arcanum Studio.